Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu min Allahi haditha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones del Creador de todo cuanto existe sea con todos ustedes, hermanos y hermanas. En esta etapa, realmente, así como lo manifestábamos en nuestra charla anterior, en nuestra conversación anterior, a través de la cual terminamos la etapa de procurar dar a entender los fundamentos de la religión islámica, procurando dar a entender los fundamentos del tauhid, de la profecía, de la resurrección, del imamato y de la justicia divina. Y con el tema que terminamos fue con el Ma'od, manifestándoles a ustedes que si bien era cierto que habíamos terminado toda esta etapa y todo este recorrido general por el entendimiento de estos fundamentos de la doctrina islámica, de los principios islámicos, había otros temas en relación a la creencia islámica que era importante tocarlos, que era importante discutirlos y que son de interés para el creyente y además que le permiten al mismo tener una visión clara, tener una visión dilucidada en relación a su fe, en relación a su creencia. Entonces, uno de esos temas relevantes es el que tiene que ver con las señales de la incredulidad y de la fe. Realmente hay varios niveles en relación a la persona que acepta la religión, que es el nivel de ser musulmán, el nivel de ser creyente y el nivel de aquella persona que se ha vuelto un íntimo de Allah subhanahu wa ta'ala, se ha vuelto uno con su Señor. Entonces, tanto en la jurisprudencia como en la ciencia de la teología islámica hay definiciones para quiénes son estas personas. Entonces, de manera general, hay algunos elementos que nos dice quién es el musulmán, a quién se le define como musulmán. De la misma manera, hay otros elementos que nos refieren a quién se le define y a quién se le llama creyente. Y lógicamente esto tiene efectos en la creencia, esto tiene efectos también en asuntos jurisprudenciales. En muchos aspectos se dice que una persona para poder realizar una labor, una persona para poder realizar un ejercicio dentro de la comunidad islámica debe ser musulmán. En otras ocasiones también se manifiesta y también se nos dice, por ejemplo, que una persona para poder realizar una labor, para poder realizar un ejercicio o para poder servirse de esa persona debe ser el mismo un creyente. Entonces, estos son elementos que deben de estar en claros para el musulmán y además no simplemente desde una mirada jurisprudencial o desde una mirada jurídica o legal del asunto, sino para que el mismo tenga en claro esos elementos que lo califican y que lo colocan en una posición y en un estado ante su Señor, como son el hecho de ser musulmán o como son el hecho de ser creyente o como son el hecho de ser íntimo de Allah subhanahu wa ta'ala, que como nosotros muy bien lo sabemos, realmente cuando se habla de los íntimos de Allah subhanahu wa ta'ala se está refiriendo a los ma'asum, a los infalibles, se está refiriendo o sea a los profetas, a los imames o a las mujeres inmaculadas o a todos aquellos seres humanos que llegaron a ese grado por su esfuerzo y por su sacrificio a través de la intercesión del profeta Muhammad y de su Ahlul Bayt, o a través de los profetas o a través de la guía y de la ayuda de los imames, queridos hermanos y hermanas. Y
Ello es lo que queremos de manera general dar a entender en esta nueva sesión de charlas que vamos a iniciar luego de haber culminado con la sesión de charlas, como se los manifestamos, que nos dieron a entender los fundamentos de la religión islámica. Nosotros en nuestras charlas venideras vamos a estar discutiendo cuáles son esas señales, por ejemplo, cuando una persona se manifiesta que la misma es un musulmán, cuáles son esas señales y cuáles son las señales a través de las cuales se puede designar o se puede manifestar de que una persona es un incrédulo o que una persona es un kafir, término que se utiliza en el idioma árabe o cuando una persona es creyente o musulmán de conformidad a la jurisprudencia islámica y de conformidad a la ciencia de la teología islámica, queridos hermanos y hermanas. اللهم إني أسألك من مشيئتك بأمضاها وكل مشيئتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيئتك كلها. Ello le permite al musulmán y le ayuda al musulmán a caminar de una forma adecuada en relación a la obtención del conocimiento, en relación a su comportamiento, en relación al entendimiento y a la aceptación de la jurisprudencia islámica y en relación a las obligaciones que tiene el mismo con la sociedad islámica. Por eso es relevante entenderlo, no simplemente en la mirada hacia los demás, sino en la mirada hacia nosotros mismos, porque ello siempre es muy importante dentro del camino hacia Allah subhanahu wa ta'ala, hacia el creador de todo cuanto existe, que si bien es cierto, se debe mirar y el ser humano normalmente su mirada es hacia lo exterior, es muy importante que el ser humano haga una mirada hacia el interior. Realmente la mirada hacia el interior es el elemento que permite al ser humano crecer de la manera adecuada y de la manera apropiada y caminar de manera correcta, caminar de manera directa. Entonces, el entender esas señales de la incredulidad, ¿cuáles son esas señales de la incredulidad? Y el hecho de entender cuáles son las señales de la fe le permitirían al creyente mirar hacia él mismo y revisarlas en él, si las mismas existen, si las mismas no existen, si las mismas están firmes, si las mismas están débiles, si las mismas lo están ayudando en su vida diaria y en la conexión con su Creador y con los siervos fieles de su Creador, o si no le están colaborando. Entonces, por ello, sobre todo es que manifestamos de manera reiterada que es un asunto muy importante, que es un asunto muy relevante, y entonces en relación al mismo, queridos hermanos y hermanas, esperamos nos acompañen y tanto ustedes como nosotros podamos beneficiarnos de este ejercicio. También dentro de esta etapa hay otro tema y otros asuntos que tenemos que tocar, como son el concepto del ijtihad o el grado de jurisconsulto o de jurisprudente o de docto dentro de la norma islámica, que es un tema que luego lo vamos a entender y lo vamos a explicar, o en relación al cual existen diferencias en las escuelas de pensamiento islámica. Como nosotros muy bien sabemos, entre las escuelas de pensamiento islámicas hay unas diferencias que también van a ser discusión, van a ser tema de discusión en esta etapa de charlas, esas diferencias relevantes y de por qué existen y cómo nosotros, los creyentes de la escuela jafarita, sustentamos las mismas, sustentamos nuestra posición y justificamos nuestra posición en relación a lo que defendemos y en relación a lo que decimos es la verdad venida de parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Temas como lo manifestábamos, el ijtihad, o sea, el grado de docto, la persona a la cual se puede seguir en relación a la jurisprudencia, temas también de las fuentes y de la validez de los hadices, como cuando un hadiz es válido y de quién se toman los hadices, temas también como el homs y
otra serie de asuntos dentro de la religión que vamos a tocar, vamos a discutir, vamos a sustentar porque nosotros decimos que es de X o Y manera y no es de X o Y manera, de conformidad a lo justifica y lo sustenta nuestra escuela de pensamiento, queridos hermanos y hermanas. Y entonces esperamos nos acompañen en esta etapa que tenemos la plena seguridad, nos va a servir y nos va a ayudar mucho en el acercamiento hacia el Creador de todo cuanto existe. Entonces, no siendo más por hoy, nos despedimos de ustedes. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. الله يا الله يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات